Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una historia que ha estado generando mucho revuelo y, sobre todo, mucha admiración. Hoy vamos a desentrañar un misterio que rodea a una de las personalidades más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento turco, Hande Erçel. El título lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel y el misterioso apoyo en su gran causa. Descúbrelo. Así que prepárense porque vamos a hablar de algo realmente importante y de quién podría estar detrás de su impresionante labor. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, recuerden, si todavía no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Solo así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de contenido exclusivo y de las noticias más candentes. No se queden fuera. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel es conocida mundialmente por su talento actoral, por su belleza deslumbrante y, más recientemente, por su incansable activismo. Pero hay una causa en particular que ha captado la atención de todos, una causa que va más allá de los reflectores y las alfombras rojas. Se trata de su valiente y apasionada lucha por la concienciación sobre el autismo. Hande ha hecho de este tema una bandera, utilizando su plataforma para educar, para inspirar y, sobre todo, para dar voz a quienes necesitan ser escuchados. Ha participado en numerosas campañas, ha compartido historias conmovedoras y ha mostrado una empatía genuina que va mucho más allá de un simple gesto mediático. Pero ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién le da ese impulso, esa fuerza adicional para seguir adelante en una batalla que a veces puede ser desalentadora? Ahí es donde entra el misterio que queremos desvelar hoy. Durante mucho tiempo se ha rumoreado sobre un apoyo importante, alguien que, desde las sombras, le ha brindado el respaldo necesario para llevar adelante esta noble misión. Y no hablamos de un apoyo financiero cualquiera, sino de algo más profundo, más estratégico, que le ha permitido a Hande maximizar su impacto y llegar a donde está hoy. Las especulaciones han sido muchas, y aunque Hande es una figura pública que comparte mucho con sus seguidores, este aspecto de su vida ha permanecido envuelto en un velo de discreción. Lo que sí es innegable es la magnitud de su compromiso. Cada entrevista, cada publicación, cada evento al que asiste relacionado con el autismo, demuestra una dedicación que va mucho más allá de las obligaciones. Es una pasión que irradia, una convicción que inspira. Y es precisamente esa convicción la que nos lleva a pensar en el tipo de apoyo que podría estar recibiendo. No se trata solo de recursos económicos, sino también de conocimiento, de experiencia, de una red de contactos que quizás Hande, con toda su fama, no poseería por sí sola. Imaginemos por un momento el impacto que tendría una persona o una organización con una trayectoria probada en el campo de la concienciación sobre el autismo, trabajando codo a codo con una figura pública de la talla de Hande Erçel. La difusión de información, la organización de eventos, la obtención de fondos, todo se magnificaría exponencialmente. A lo largo de los años, hemos visto cómo Hande ha evolucionado como activista. Ha pasado de ser una defensora visible a una experta informada, capaz de debatir, de argumentar y de generar un cambio real. Y si bien su corazón siempre ha estado en el centro de esta causa, es justo preguntarse si hay una mano maestra, un consejero sabio, que la ha guiado en este camino. Las redes sociales, por supuesto, han sido un canal fundamental para ella. Comparte testimonios, difunde información sobre terapias, sobre la importancia de la inclusión, sobre los derechos de las personas con autismo. Pero más allá de las publicaciones, hay una estrategia, una planificación que sugiere una mente experta detrás. Y aquí es donde entramos en el terreno de las hipótesis, pero con base. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que esté recibiendo el apoyo de organizaciones dedicadas a la salud mental o al desarrollo infantil. Estas entidades suelen contar con expertos en autismo, con equipos de investigación y con una infraestructura logística impresionante. Imaginen a Hande Erçel, embajadora de una de estas organizaciones, o trabajando en conjunto con ellas para lanzar campañas de mayor envergadura. El alcance de sus mensajes sería, sin duda, mucho mayor. Podrían organizar congresos, talleres, eventos benéficos a gran escala, todo ello amplificado por la enorme popularidad de Hande. Otra posibilidad que ha cobrado fuerza es la de un apoyo más personal. Sabemos que Hande es una persona reservada en cuanto a su vida privada, pero eso no quita la posibilidad de que haya un mentor, un amigo cercano o incluso un familiar con experiencia en este campo, que le esté brindando asesoramiento y apoyo. A veces el impulso más valioso proviene de quienes nos conocen mejor,
Quienes entienden nuestras motivaciones más profundas y nos ayudan a canalizar nuestra energía hacia objetivos concretos. Pensemos en la posibilidad de un profesional de la salud, un terapeuta, un investigador del autismo, que haya visto en Ande un potencial increíble para ser un agente de cambio y haya decidido dedicarle su tiempo y conocimiento. Lo que está claro es que su labor no es superficial. Ande Ercel ha demostrado un profundo conocimiento de las complejidades del autismo. No se limita a repetir frases hechas, sino que aborda temas delicados como la importancia del diagnóstico temprano, la necesidad de terapias personalizadas y la lucha contra el estigma social. Ha compartido historias de familias que enfrentan desafíos diarios, y lo ha hecho con una sensibilidad que solo puede provenir de una conexión genuina con la causa. Esto nos lleva a pensar que el apoyo que recibe no es solo para la difusión, sino también para la profundización de su conocimiento y para la efectividad de sus acciones. Podría tratarse de un experto en relaciones públicas o comunicación estratégica con experiencia en causas sociales. Es una opción muy plausible. Alguien que le ayude a diseñar mensajes impactantes, a gestionar su agenda de forma eficiente para maximizar su tiempo dedicado al activismo, a conectar con los medios de comunicación de manera efectiva y a establecer alianzas con otras figuras públicas o instituciones. La forma en que ha mantenido la visibilidad de su causa sin caer en la sobreexposición de su vida privada sugiere una estrategia de comunicación muy cuidada. Y no olvidemos el factor de la financiación. Aunque Ande Ercel es una actriz exitosa y económicamente independiente, las campañas de concienciación a gran escala, la organización de eventos y la producción de material educativo de calidad requieren recursos significativos. Es muy probable que haya un componente de donaciones o patrocinios importantes detrás de su labor. ¿Y quién mejor para facilitar estas conexiones que alguien con experiencia en el sector filantrópico o en la gestión de grandes proyectos sociales? Hay un aspecto que me llama poderosamente la atención, y es la forma en que Ande ha logrado involucrar a otros. No solo a sus colegas del mundo del espectáculo, sino también a médicos, educadores y a las propias familias afectadas por el autismo. Esta capacidad de movilización es el resultado de una red de contactos sólida y de una estrategia de comunicación muy bien pensada. Y detrás de esa estrategia, es muy probable que haya alguien con una visión clara y con la experiencia necesaria para construir puentes y generar sinergias. Ahora bien, si tuviera que arriesgar una hipótesis basada en la información disponible y en la forma en que Ande ha manejado su activismo, me inclinaría a pensar en una combinación de factores. Por un lado, un posible apoyo de una organización dedicada al autismo, que le brinde el conocimiento técnico y la red de contactos especializados. Por otro lado, un asesor o un equipo de asesores en comunicación y relaciones públicas, con experiencia en la gestión de crisis y en la promoción de causas sociales. La discreción con la que se ha manejado este apoyo es, en sí misma, una señal de profesionalismo. Ande no necesita colgarse de nadie para brillar, pero sí que puede beneficiarse enormemente de la experiencia y los recursos de otros para que su mensaje llegue más lejos y tenga un impacto más duradero. Ella es el rostro visible, la voz apasionada, pero detrás de escena, es probable que haya un equipo que le permita hacer esta labor de manera más efectiva. Consideremos el caso de otras celebridades que han apoyado causas sociales. Muchas de ellas cuentan con fundaciones propias o trabajan de la mano con organizaciones ya establecidas. Estas colaboraciones no solo les brindan credibilidad, sino que también les permiten acceder a recursos, expertos y una infraestructura que por sí solas les sería difícil de obtener. La forma en que Ande ha abordado el tema del autismo con tanta seriedad y dedicación sugiere que ha buscado este tipo de sinergias. Es posible que en algún momento veamos una revelación oficial sobre quiénes son esas personas o entidades que la apoyan. Pero hasta entonces el misterio añade un halo de intriga a su ya admirable labor. Lo importante, y esto es lo que verdaderamente debemos destacar, es el impacto positivo que Ande Ercel está generando. Su voz, amplificada por un apoyo estratégico, está cambiando percepciones, está derribando barreras y está abriendo puertas para las personas con autismo y sus familias. En resumen, el misterioso apoyo en la gran causa de Ande Ercel por la concienciación sobre el autismo probablemente provenga de una combinación de experticia técnica de organizaciones especializadas y de habilidades estratégicas en comunicación y relaciones públicas. Sea quien sea o quienes sean, su contribución es invaluable y permite a Ande maximizar su impacto, llevando su mensaje a rincones insospechados y generando un cambio real en la sociedad. Su dedicación, su pasión y su compromiso son la fuerza motriz,
pero este apoyo invisible le otorga las herramientas y el alcance necesarios para que su lucha sea aún más efectiva. Y eso, amigos míos, es algo que todos deberíamos admirar y apoyar. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy sobre Anne Derzel y el misterioso apoyo en su gran causa. Hemos explorado las diferentes posibilidades y hemos llegado a la conclusión de que, sea cual sea la naturaleza exacta de este respaldo, es fundamental para el éxito de su admirable labor. Anne sigue demostrando que la fama puede ser una herramienta poderosa para el bien, y su compromiso con la concienciación sobre el autismo es un ejemplo inspirador para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo es valioso para nosotros y esperamos haberles ofrecido un contenido interesante y esclarecedor. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Tienen alguna otra teoría sobre quién podría estar apoyando a Anne? ¿Qué otras causas sociales creen que deberían recibir más atención? Déjenos sus comentarios, sus reflexiones y sus preguntas aquí abajo. Nos encanta leerlos y interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta inspiradora historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.